Hola chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo esto. Vamos a dar un poco las correcciones del parcial. Esto ya se lo subí, así que lo tienen todos a disposición para ir viendo en qué se equivocaron y cómo se resolvía el parcial. En primer lugar, quiero decir que, bueno, ayer me llevé como, bueno, una mala sensación porque a la mayoría les fue mal. Cuando corregí los parciales, la verdad que el primer punto, que era muy sencillo, había gente que lo había hecho mal. Sentí la frustración cuando rindieron el examen. Dije, bueno, hice un examen muy complicado, les escribí, qué sé yo. Hoy lo volví a realizar el examen bueno, para justamente darles las correcciones y no era tan complicado, no era tan complicado, excepto el punto 1G que tuve la idea de inclusive sacarlo, pero como algunas personas lo habían hecho bien, lo dejé. Este, Excepto el punto 1G, que es el único que decís, bueno, ese no lo vimos, si bien estaba en el Triola, no lo trabajamos en ningún ejercicio, todos los demás los trabajamos en ejercicios en clase. Mucha falta de comprensión global, que es lo que yo siempre les digo que me preocupa, ¿no? Hay ciertas cosas que ustedes ven los datos y se tienen que dar cuenta de que está mal el resultado. Después vi también mucha ansiedad y como que el manejo de la ansiedad es algo que también me preocupa un poco porque se ponen muy ansiosos ante el examen, ante la dificultad y muchos alumnos se bloquean y yo sé que lo saben, yo sé que lo pueden hacer, pero de repente se bloquean en el examen. Así que bueno, tratemos de tomarnos las cosas más con calma. Pero no fue un examen que no podría resolver la mayoría del curso. Eso sí me queda para decirles, digamos. Bueno, básicamente el primer punto, eh, no tengo las consignas acá, las tengo acá. Bueno, no, el primer punto preguntaba justamente, yo les daba, bueno, determinados valores, bla, 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 de las diferentes, digamos, mujeres, varones que refieren consumir y no consumir. Un tema que me era importante evaluar y que me es importante que ustedes comprendan es la necesidad de qué información es relevante de toda la información que yo tengo, ¿no? Esa es una de las. Si la estadística es la ciencia que se encarga de la organización de los datos, tenemos que ver cuáles son los datos que quiero utilizar. No lo hice como tramposamente, simplemente tiré los datos cuando preparé los datos para el parcial, que fue en una clase que había muy pocos alumnos, tiré todos los datos que me interesaban y después hice preguntas en función de esos datos. Había diferentes maneras de resolverlos, todos los problemas. Yo elegí esta forma de resolverlo porque es la que a mí me resulta práctica. Vamos a verla. El primero entonces me preguntaba justamente si selecciona a una persona al azar, cuál es la probabilidad de que se haya emborrachado alguna vez en su vida. Yo lo primero que hice con los datos, me armé mi tablita, que siempre les insisto, ¿no? Acá puse marihuana y alcohol, porque todas las primeras preguntas hablan de eso. Entonces, alcohol, sí y no. ¿Cuántos consumieron alcohol? ¿Cuántos no consumieron alcohol? De estos, ¿cuántos consumieron marihuana y cuántos no consumieron marihuana? ¿Sí? Entonces tengo, por ejemplo, 178 personas consumieron alcohol, 36 no, de 214. Entonces, la probabilidad de elegir una persona al azar que haya consumido alcohol es 178 sobre 214. Esto me da 183. La segunda pregunta es que haya fumado marihuana alguna vez en su vida. Bueno, ¿quiénes fumaron marihuana? 134 sobre 214, 62. Pero yo ya viendo los datos, que, por ejemplo, si 134 personas de 214 fumaron marihuana, yo ya sé que es más de la mitad, poco más de la mitad, ¿no? Entonces ya sé que mi valor tiene que ser entre 55 70, como aproximando. Si el valor está muy lejos de eso, es que algo está mal. Después la primera que era más difícil, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuántos fumaron o marihuana o tomaron alcohol, pero no hicieron las dos cosas? No estaba la aclaración del parcial, pero la siguiente pregunta decía, o las dos cosas. Entonces se desprende que en esta te pregunto que no hicieron las dos cosas, o sea, como si fueran dependientes, restando, y en la otra como si fueran independientes. Entonces, en este caso, tengo que utilizar la fórmula. La fórmula entonces es cuántos consumieron alcohol más cuántos consumieron marihuana, menos los que consumieron las dos cosas. 178 más 134 menos los 132. Esto me da 48 sobre 214 y me da 0,22. Otra forma de pensarlo es sumo estos con estos, que me da 48 también, y eso me da 22. O sea, solamente el 22% consumió alcohol o marihuana, pero no las dos cosas juntas.
Finalmente, ¿cuántos fumaron alcohol, marihuana o las dos cosas juntas? Vemos que, excepto muy pocas personas, o sea, los que no fumaron alcohol, los que no tomaron alcohol ni fumaron marihuana, son nada más que 34. Básicamente, eh, todos los demás componen la muestra. Entonces, esto ahora sí es 178 más estos dos, porque en los 178 ya tengo incluidos a los 132. Mucha gente dobló esta suma, ¿sí? Sumó los 178 más los 134 y sumó dos veces los 132, por eso les dio valores mayores a 1. Pero fíjense que yo tengo, o sea, ojo, justamente, la otra forma de hacerlo es a los 214. ¿Cuáles son los únicos que no son estos 34, ¿no? Entonces, los 114 menos 34, que son los que ni tomaron alcohol ni fumaron marihuana, serían estos 180 que corresponden al 84%. Mucha gente se equivocó en esta y la verdad es que sumaron dos veces. Por no hacer la tablita. Respecto a la pregunta se haya emborrachado o haya fumado marihuana alguna y haya fumado marihuana. Bueno, también simplemente lo busco, 132. 132 sobre 214, 62%. Dado que es estudiante de la UNS, dado que es varón, perdón, se haya emborrachado alguna vez en su vida. Bueno, condicional. Dado que es varón, acá tengo que hacer la otra tabla. Hice la tabla. Varones, mujeres que consumieron alcohol. ¿Sí? 44 varones en la muestra, 33 consumen alcohol. 33 sobre 44 me va a dar la probabilidad de que, dado que es varón, consumir marihuana. 75%. Del primero G, este es el más difícil, el que estuve en duda de sacarlo, pero después ahí lo resolví y gente que lo había resuelto bien, entonces lo dejé. Es la probabilidad de B, de que era la probabilidad de, dado que es estudiante de la UNS, ser mujer y haber consumido marihuana. Acá es como si, bueno, pero me estás pidiendo como que cruce tres variables. Sí, pero en realidad la probabilidad de B es la probabilidad de A y B. Yo descompongo P de B como P de B por P de A, o P de C por P de D, digamos. La probabilidad de B es en realidad la probabilidad de ser mujer y haber consumido marihuana. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer, de B, ser mujer, haber consumido marihuana, dado ser de la UNS? Y ahí no me queda otra más que multiplicar, ¿no? La probabilidad entonces de ser de la UNS, había 111 personas de la UNS, 111 sobre 214. Por la probabilidad de ser mujer y haber consumido marihuana, tengo que buscar acá, bueno, estos datos los busqué, no ser mujer y haber consumido marihuana es, sí. Los saqué de los datos originales, es justamente 110 sobre 214, que son las mujeres que consumieron marihuana. Que lo puedo sacar de los datos acá. 60 mujeres refieren no haber consumido marihuana, entonces 214 menos 60 son el número de mujeres que consumieron marihuana. Y a esto lo divido sobre la probabilidad de ser de la UNS. Y esto me da 0,51. ¿Sí? Justamente como no tengo todos los datos para elaborar la tabla, porque no tengo desagregado mujeres y varones en la universidad, no me queda otra que aplicar fórmula. Y esto también, yo les dije, a veces hay que aplicar fórmula, a veces uso tabla, eso depende de cada uno, pero a veces los datos no me dejan y tengo que saber utilizar las dos herramientas. Por eso estaba planteado este tema. Bueno, ese es el punto 1, que la gran mayoría falló, gente que falló en el punto 1A. La verdad es que chicos, ahora que lo estoy explicando, que lo vieron, que están más calmados, díganme que era sencillo, por favor, porque si no yo ya ahí sí que pienso que no nos estamos pudiendo comunicar. El punto 2. El punto 2 era más de probabilidad condicional al respecto con el suicidio o no. Nuevamente, yo me hice mi tablita. Varón si no, suicidarse si no. Pregunto, sea varón y haya pensado seriamente en suicidarse. Bueno, cuento cuántos varones tengo. Tengo 44 varones, de los cuales 6 pensaron en suicidarse, entonces va a ser 6 sobre 214, esto me da 0,028. Está bien, si yo sé que 6 varones de toda la muestra, que son 200, intentaron suicidarse, sé que el porcentaje va a ser poco. Después pregunto, sea mujer y no haya pensado seriamente en suicidarse. Y acá mucha gente puso como porcentajes re bajos. Y es nuevamente donde yo ahí me preocupo. Digo, ¿ustedes realmente piensan que algunas personas pusieron 99, 95%? ¿Ustedes, o sea, realmente consideran que el 95% de las mujeres de primer año de la Universidad Salesiana, de la Universidad del Sur, consideran seriamente la posibilidad de suicidarse? Me parece que es un montón. Está bien que el suicidio es un problema importante, pero me parece que no están analizando la respuesta. Y además tampoco están viendo los datos, porque acá nosotros vemos, ¿no? ¿Cuántas
mujeres hay? 170, de las cuales 134 no pensaron en suicidarse. Entonces, si es al azar, esto no es dado que es 134 sobre 214. Y esto me da 62%. Bien, el tercero era una prueba de condicionalidad también, ¿no? Como yo primero hago una cosa, después saco otra, y había que analizar si los objetos son independientes o no son dependientes. Como es una sola muestra, los objetos son dependientes. Entonces, la primera era que la primera sea mujer, sacar dos personas al azar, la primera es una mujer y la segunda pensó en suicidarse, sea hombre, sea mujer. Yo no sé si la primera que saqué pensó en suicidarse o no, así que asumo que no. Y hago 170 sobre 214 por 42 sobre 213. Si acá pusieron un 41 porque asumieron que la persona primera que sacaron en contra de las chances sea un varón, no me cambia mucho el número, no les cambiaba el resultado. Ahora, probabilidad de que las dos hayan pensado en suicidarse. Eso también. Si yo sé que en realidad 42 de 200 personas, que es un poco menos del 20%, pensaron en suicidarse, sacar dos personas que hayan intentado suicidarse es un 20% por un 20%, o sea, es un 0,0 algo, es una probabilidad baja. Entonces, también acá algunas personas pusieron 95, valores como 70, y esto es nuevamente, o sea, no estamos interpretando las consignas. Entonces, es 42 personas el total de las que perdón, pensaron en suicidarse, independientemente del género. Entonces, 42 sobre 240 es la probabilidad de que la primera persona haya pensado en suicidarse. La segunda, como la primera ahora aquí sí que salió, pensó, perdón, es 41 sobre 213 porque la muestra también cambió. Y esto me da 0,036. El cuarto punto era, bueno, ahora pasamos a lo que tiene que ver con el acercamiento a través de la distribución normal. Y preguntaba justamente número de personas. También, esto insistí mucho y gente que dejó la tarea incompleta. Con índice de masa corporal mayores de 30. También, el índice de masa corporal yo les daba el promedio, el desvío estándar de la muestra total, 23,37 el promedio, 3,76 el varón. Algunas personas hicieron por varones y mujeres separados. Una persona que lo hizo así, que llegó a la misma conclusión, lo hizo perfecto, pero bueno, hizo el doble trabajo, no era necesario, tenían todos los datos para hacerlo más corto. Bueno, calculo el puntaje Z me da 1, o sea, 30, que es el valor que yo estoy buscando, le resto el promedio, lo digo por el desvío, me da 1,81. Yo ya sé que 1,81, si estoy buscando valores mayores, iban a ser pocos, porque 1,81 me va a dejar 5%, un poco menos. Eh, por encima de ese valor, ¿no? Porque sabemos que el 90 y pico por ciento de los datos, el 91% de los datos están entre -2 y 2. Entonces, si me da un valor cercano a 2, voy a tener 2,5 datos, o sea, el 2,5% de los datos. Eso yo ya lo sé, apenas tengo ese Z. Entonces, bueno, de todos modos, voy, calculo el área es 0,96, la que me da la tabla, entro a la tabla, ¿se acuerdan? Como ya lo vimos en clase. Al 1 le resto el 0,96, porque yo quiero saber qué es lo que quedó por arriba, me da 0,035. Aplico regla de 3 para transformar. ¿Cuántas personas son el 35%? Yo simplemente no paso a porcentaje, para mí es mucho más simple trabajar con el 1, porque acá no tengo que dividir. Bueno, ahora cuenta, me da 7,51, como son personas, redondeo, como 51, 8 personas. Bien, índice de masa corporal entre 18 y 26. Nuevamente lo mismo, calculo el Z de 18, calculo el Z de 26. Ya sé que si 18 es menor de la media, el Z me va a dar negativo, me da menos 1,46. Sé que si es mayor de la media me da positivo, me da 0,72. Busco el área debajo del 1,46, que es 0,072. Busco el área debajo del 0,72, que es 0,75. Y ahora tengo que, para sacar el entre a este área, restarle este área y me va a dar justamente este área de acá, que es la que yo quiero ver, la que da entre menos 1,42 y menos 0,76, que me da 68,59. Nuevamente eso es el área, que lo puedo pasar a porcentaje, y yo quiero saber el número de personas. Multiplico este valor por 214, que es el número de la muestra, y esto me da 146,7, que redondeo en 147, perdón, puse 148. Bueno, 147, 148 personas. Igual esto si pusieron 148, 147, 146, 145, nada. Si pusieron 68, 59 o redondearon a 69, por ahí les da un valor. Si quedaron en 68, les da otro valor. Entonces, no me detuve en eso.
El más sencillo de todos, y el que más valía, realmente lo hice para que saquen 16 puntos de la galera. Y mucha gente falló. 12 puntos valía. Te pedía, de la media, ¿cuál es el puntaje real que queda? Dos desvíos estándares por encima y dos desvíos estándares por abajo. A la media le sumo dos desvíos estándares y le resto dos desvíos estándares. Es eso lo que tienen que hacer, nada más que eso. Para explicarlo, de dónde proviene esa lógica, si yo sé que el valor z es x menos x media sobre el desvío estándar, el más 2 va a ser igual a x, porque yo no sé ese valor, es el que estoy buscando, menos la media sobre el desvío estándar. Este es de varones solamente, ¿no? Reemplazo, el 3,56 pasa multiplicando, 2 por 3,56 es 7,32. Le sumo el 24, ¿sí? Porque es más 2 desvíos estándares, me da 31,32. Lo mismo hago con el menos 2, multiplico por 3,66, me da menos 7. Entonces al menos 7 le sumo el 24 para despejar la x de este lado, y me queda 16,68. ¿Sí? El último punto. Bueno, acá yo en realidad pedía que sean valores mayores a 25. O sea, pero bueno, algunos interpretaron que sea con sobrepeso y que no sea obeso. O sea, valores entre 25 y 30. Consideré las dos opciones bien. Yo había pensado en mi mente solamente mayores a 25. Bueno, el área de más 30 ya lo tengo del punto 4a, que es 0,035. De todos modos, como les decía, incluyo obesos sobre el sobrepeso. O sea, yo cuando planteé el problema. Entonces, lo primero que hago, si mi límite para sobrepeso es 25 de índice de masa corporal, calculo el valor Z, 25. ¿Está por encima de la media? Obvio que está por encima de la media porque estamos hablando de sobrepeso. Entonces me va a dar un valor positivo. Me da un valor positivo de 0,44. Busco el área, pero ahora yo estoy buscando el área por encima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar a 1 el área que me dio en la tabla, 0,67. Perdón, vamos a pausar. Bueno, espérenme. Sí, estoy acá. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Perdón, volvió la pandemia, ¿no? La virtualidad nuevamente. Entonces, tengo el área por encima. Yo les preguntaba porcentaje, así que simplemente paso el 1 menos el 67 que busqué en tabla y me da 32%. El que había calculado solo sobrepeso, ¿sí? A este área que habíamos encontrado antes, que es 0,035, o sea, el 32%, y le resto el 0,035 me da 29%. Obviamente consideré las dos cosas como correctas. Bueno, chicos, ven que el parcial no era tan difícil. O sea, ahora que o sea, dijéranlo, tranquilícense y piensen que yo no estoy tratando de desaprobar a nadie, ¿sí? Así que no se pongan tan nerviosos en los exámenes. Me parece que hubo mucho nervio y yo les dije en la clase anterior a los pocos que fueron, en última instancia empiezo a pintar cuadraditos, pero lo resuelvo. Hay muchas formas de resolver los problemas. Este, Entrar así en una situación de demasiado estrés no les va a ayudar. Y sepan que es un examen, ¿sí? Tienen todas las fórmulas, es un examen a libro abierto casi. Entonces, más no puedo hacer. El examen va a ser va a ser igual, va a ser estos mismos datos, voy a cambiar las preguntas nada más. Así que ya saben de lo que se esperan. Ojalá que aprueben todos y éxitos y tengan buena semana. Ahora sí. Chao, chao.